Listo, entonces voy a corroborar que se esté viendo. No, no sé. Listo. Bueno, entonces, eh, bienvenidos esta tarde. Mi nombre es Oscar Torres. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia y les voy a dar como una lección de lógica. Cuando nosotros hablamos de lógica, nos remitimos a un concepto básico que son las proposiciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una proposición? Una proposición es un enunciado, una declaración que posee un valor de verdad. Puede ser tanto falso como verdadero, pero no puede tomar ambos valores al mismo tiempo. No puede ser que sea falso y verdadero al mismo tiempo, pues porque no es correcto. Básico, que son las proposiciones, ¿cierto? Entonces, creo que se quedó en la diapositiva ¿qué es una anterior? Proposición? No, ya listo. Ahora, vamos a considerar las siguientes frases. Em, Listo. Si a uno, no sé, una persona le dice, quédate en casa, esta oración no puede tomar un valor de verdad. Esto no puede ser falso o verdadero, porque simplemente es una orden, ¿cierto? Si nos hacen una pregunta, tampoco es verdadero, es simplemente una pregunta. No puede tomar un valor ni falso ni verdadero. Ahora, tenemos esta frase que dice, esta oración es falsa. Esto es una paradoja. ¿Por qué? Porque si la oración como tal toma un valor, esto es verdadero. Obviamente debemos considerar el conjunto en el cual nos estamos moviendo. Digamos que 98 más 2 es igual a 100 en los naturales. Entonces eso es verdadero. Y por último tenemos que un medio más un quinto no se escucha, están diciendo que no se escucha. No sé, ¿ya se escucha alguien? Kevin, ¿me podrías ayudar con eso? Sí, eso estaba notando. No sé. ¿Tú escuchas? Sí, ¿no? Chicos, necesito que me confirmen en el ¿Ya chat si me pueden se escucha escuchar. mejor? Chicos, necesito
que me confirmen en el chat si me pueden escuchar. Ok, ya están escuchando, creo. Listo, entonces continuamos. ¿En qué parte se quedaron? ¿Alcanzaron a escuchar las explicaciones de las frases a considerar? Que me confirmen en el chat si me pueden escuchar. Ok, ya están escuchando, creo. Listo, entonces continuamos. Listo. Entonces, en las frases a considerar tenemos distintos tipos de oraciones que nos podemos encontrar pues en el lenguaje común. Tenemos, digamos, quédate en casa, que es una orden. Las órdenes no pueden tomar valores verdaderos o falsos, ¿cierto? Entonces no se puede considerar una proposición, porque como habíamos dicho por definición, una proposición es una oración declarativa que toma un valor verdadero o falso. Ahora, si tenemos preguntas, tampoco son proposiciones, porque tampoco pueden tomar valores verdaderos o falsos, ¿cierto? Ahora tenemos esta oración es falsa. Esto es una paradoja porque depende el valor que tome de verdad, su sentido va a ser el contrario. Entonces no podemos trabajar con esta eh, como, como una proposición. Ahora, si decimos que el color azul es el mejor, estamos dando una opinión. Las opiniones no son proposiciones porque están sujetas a la subjetividad, valga la redundancia. Entonces, no podemos trabajar con algo tan ambiguo. Ahora si decimos que 98 más 2 es igual a 100 en el conjunto de los naturales, moviéndonos en el conjunto de los naturales, vamos a decir que eso es verdadero, ¿cierto? Entonces, esta sí es una proposición. Y si decimos que un medio más un quinto es igual a un séptimo, esto es falso, porque en realidad un medio más un quinto, eso es igual a 7 décimos, ¿verdad? Listo. Ahora entramos con lo que son las proposiciones compuestas. Una proposición compuesta está formada por proposiciones simples y su valor de verdad depende de cada una de las proposiciones y del tipo de conectivo que le compone. Entonces, tenemos acá un ejemplo. Raúl estudia química y estadística. Son dos proposiciones distintas. Esa proposición compuesta está relacionada con Raúl estudia química y la otra que es Raúl estudia estadística. Pero entonces sería un poco redundante poner Raúl estudia química y Raúl estudia estadística, por lo tanto se resume un poquito al lenguaje que nosotros utilizamos comúnmente. Entonces, Raúl estudia química y estadística. Entonces ahí ya estamos resumiendo en el lenguaje común las dos proposiciones. Si decimos, si saco las fotocopias, entonces no voy a almorzar, también tenemos dos proposiciones que están unidas por el conectivo lógico sí entonces, que ahorita más adelante vamos a ver, que se llama implicación. Entonces, las proposiciones que componen esta son saco las fotocopias, voy a almorzar, así tal cual. Entonces, si saco las fotocopias, entonces no voy a almorzar. Exacto, respondiendo una de las preguntas de los comentarios, sí, esto tiene que ver con lógica de conjuntos, con teoría de conjuntos.
Listo. Ahora vamos a ver qué son los conectivos lógicos, porque lo hablamos cuando dijimos que era una proposición compuesta, dijimos que tenía una estructura en la cual se unían dos proposiciones con un conectivo lógico. Pero, ¿qué son los conectivos lógicos? Entonces, son estas palabras que sirven para combinar proposiciones simples y producir otras llamadas proposiciones compuestas, ¿cierto? Entonces tenemos palabras como y, o, no, sí, entonces. Listo. Entonces, en, en la parte de los conectivos lógicos más importantes, tenemos la negación y el respectivo símbolo, tenemos la conjunción, la disyunción, disyunción exclusiva, el condicional y el bicondicional. La negación, pues es súper fácil, es simplemente negar una proposición. Entonces, ni nosotros tenemos, no sé, hoy voy a salir, la negación de hoy voy a salir es hoy no voy a salir. Ahora, la conjunción es lo que nosotros en lenguaje normal, común, le decimos el y, ¿cierto? Entonces, estaba haciendo esto y esto otro. La disyunción es una o y la disyunción exclusiva, como para que se entienda mejor, es más o menos cuando a uno le dan dos opciones, pero no puede tomar esas dos opciones al mismo tiempo. Listo. Entonces, vamos a dar acá un ejemplo de una proposición compuesta. Tenemos Raúl estudia química y estadística y eso es un enunciado de la forma P y Q, donde la P simboliza la proposición Raúl estudia química y la Q simboliza la proposición Raúl estudia estadística. Listo. En el segundo ejemplo tenemos algo muy común en las universidades públicas. Si no hay paro, entonces hacemos clase. Es un enunciado de la forma no P, entonces Q, donde P simboliza la proposición hay paro y Q simboliza la proposición hacemos clase. Listo. Entonces, acá hay como una especie de ejercicio, pues para que le tomen pantallazo, si quieren pueden intentar comentar las respuestas. Claro que las respuestas, bueno, en la otra diapositiva están las respuestas, entonces voy a dar por ahí un minuto.
Si quieren pueden activar los micrófonos, no sé. Pues ahí es simplemente negarlo, ¿cierto? Sí, sí, solo negarlos. Solo. Pues sí, o sea, el primero yo diría que Ok, voy a hacer eso rápidamente. Bueno, entonces, ¿qué es una proposición? Ya habíamos dicho que una proposición es un enunciado declarativo que posee un valor de verdad, ya sea falso o verdadero, pero no toma los dos al mismo tiempo. Eh, las preguntas, órdenes, paradojas u opiniones no son proposiciones porque no pueden tomar un valor de verdad claro. Las proposiciones compuestas están formadas por proposiciones simples y utilizan conectivos lógicos para componerse. Entre los conectivos lógicos más comunes tenemos la negación, la conjunción, la disyunción exclusiva, condicional y el bicondicional. Y los conectivos lógicos son palabras como y, o, no, sí, entonces, que permiten combinar estas proposiciones simples. Eh, Acá tenemos un ejemplo de una proposición compuesta de la forma P y Q, donde P es Raúl estudia química y Q es Raúl estudia estadística. Acá tenemos una proposición de la forma no P entonces Q, donde P es hay paro y Q es hacemos clase. Listo, habíamos quedado acá en estos ejercicios, en las respuestas. También habíamos aclarado que la parte de la O exclusiva o la disyunción exclusiva también se puede llamar disyunción fuerte y también se puede representar con el símbolo de delta, que es un triángulo. Listo, entonces, cuando negamos estas proposiciones, pues sí, sí, o sea, digamos en la segunda tenemos una proposición que ya está negada. Entonces, eso es como la matemática. Si negamos dos veces, nos va a quedar una proposición que no va a estar negada. Entonces, si decimos no ocurre que 3 es diferente de 7, si negamos eso, decimos pasa que 3 es diferente de 7 o 3 es diferente de 7 y ya. Sin el no ocurre que. En la primera, el viento sopla muy fuerte, pues la negación fácil, el viento no está soplando muy fuerte, no sopla fuerte. El amigo de Juan tiene la razón, la negación sería el amigo de Juan no tiene la razón. Listo, entonces, proposiciones. Si P y Q son proposiciones, entonces no P, no Q, P y Q, Q y P o Q, Q o P entonces Q, Q entonces P sí, solo si Q, Q, sí, solo si P, también son proposiciones. Son proposiciones compuestas, pero igual tienen un solo valor de verdad cuando se termina como todo el proceso. Entonces vamos a entrar a hablar formalmente de la negación. Decimos que dada una proposición P, llamaremos no P a la negación de P, ¿cierto? Entonces, si P es verdadero, entonces no P va a ser falso. Y si P es falso, entonces no P es verdadero. Y bueno, pues ya les dije que se leía no P, pero este símbolo se lee pues es falso que, no es cierto que, no ocurre que, y así sucesivamente. Listo, estaba revisando que no hubiera comentarios. Acá tenemos una tabla de verdad. Esta tabla de verdad toma dos valores porque es solo una proposición, es solo una variable que tenemos. Listo. Ahora seguimos con la conjunción.
Si tenemos proposiciones P y Q, a la proposición con estos símbolos, se le denomina la conjunción de P y Q y será verdadera cuando los dos enunciados sean simultáneamente verdaderos y falsa en cualquier otro caso. Entonces, si nosotros vemos teoría de conjuntos, esto se asemeja a la intersección entre dos conjuntos que solo selecciona, por así decirlo, la parte en la cual ambos conjuntos comparten elementos. Entonces, este símbolo se lee P y Q. Y acá tenemos la tabla de verdad. Como se puede observar, solo va a ser verdadero P y Q cuando ambos valores son verdaderos. De resto va a tomar un valor de verdad falso. La disyunción, o lo que conocemos en lenguaje normal como una O, eh, se lee P o Q y solo va a ser verdadera cuando al menos una sea verdadera, ¿cierto? Entonces, solo se necesita que al menos una de las proposiciones sea verdadera para que nos dé un valor de verdad verdadero, ¿cierto? Entonces, no se puede confundir con que la conjunción es la negación de la disyunción, porque no es cierto. Si nosotros negamos la tabla de verdad de la conjunción, nos quedaría falso y el resto verdadero. Y acá tenemos 3 verdaderos y luego un falso. Entonces, como para evitar esta confusión que es a veces como muy común. Listo. El condicional o la implicación. Si tenemos dos proposiciones P, Q, a la proposición con estos símbolos se le llama un condicional, la cual es verdadera en todos los casos, salvo que P sea verdadero y Q sea falso. Entonces, esto se lee si P entonces Q, P solo si Q, P es condición suficiente para Q o Q es condición necesaria para P. Esto es bien importante, a veces lo preguntan bastante como en los exámenes de admisión y todo eso. Entonces, como nos podemos fijar en esta tabla de verdad, esto solo es falso cuando la que está después del símbolo del condicional es falsa, ¿cierto? Entonces, de resto va a ser verdadero. Y tenemos el bicondicional, equivalencia o doble implicación. Entonces, dadas las proposiciones P, Q, la proposición de estos símbolos se le denomina bicondicional, la cual es verdadera solo cuando P y Q toman el mismo valor de verdad simultáneamente. Entonces, solo va a ser verdadero cuando ambas son verdaderas y cuando ambas son falsas. Se lee P si solo si Q o P es condición necesaria y suficiente para Q. ¿Listo? Ahora vamos a hablar un poquito sobre las tablas de verdad. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de una tabla de verdad, nos viene una pregunta en específico y es, ¿cuántas posibilidades se dan para determinar el valor de verdad de una proposición? Entonces, ¿alguien podría responder esa pregunta? De una sola a dos. Listo. Entonces, vamos a ver que si el número digamos, si tenemos un número de proposiciones, n número de proposiciones que se entrelazan, sabremos cuál es el valor de verdad o cuáles son eh, las distintas posibilidades que tenemos por esta simple expresión, 2 a la n. Entonces, si tenemos una sola proposición, vamos a tener, acá en este caso la proposición es Q, vamos a tener 2 a la 1 posibilidades. Entonces, por eso tenemos verdadero o falso. Pero si tenemos que
dos proposiciones, entonces la expresión va a estar dada por 2 a la 2, que es 4, y entonces si se dan cuenta, empezamos a intercalar verdadero, falso, y en el otro van a ir por múltiplos de la segunda proposición. Entonces si es 2, se va a intercalar cada 2. En esta imagen se pueden dar cuenta cuando n es igual a 3, entonces 2 a la 3 es, ¿cuánto es? 8, ¿no? Entonces tenemos 8 posibilidades y se va a ir intercalando. Falso, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, 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 falso y así sucesivamente. Esa expresión aplica para n cantidad de proposiciones, o sea, igual no es común que encuentren, no sé, 80 proposiciones. Vamos a mirar el orden de prioridad de los conectivos lógicos. Por lo general, siempre aparecen como con paréntesis, pero si no hay paréntesis, se van a aplicar primero las negaciones, luego las conjunciones, luego las disyunciones, después las implicaciones y por último los bicondicionales. Eso es como importante por si les aparece en algún momento alguna expresión lógica que carezca de paréntesis. Ahora, ¿qué es una tautología y qué es una contradicción? Una tautología es una proposición cuyo valor de verdad es verdadero, independiente de los valores de verdad de las proposiciones que le componen. Y una contradicción es una proposición cuyo valor de verdad siempre es falso. Entonces, acá hay un ejemplo súper sencillo. Vamos a tener solo dos posibilidades porque tenemos acá solo una variable, una proposición que es P. Entonces, P o no P es una tautología. Podemos ver acá el resultado. Todos son verdaderos. Y P y no P es una contradicción. Los resultados dan falsos. O sea, el resultado final de después de operar la proposición da en la tautología todos verdaderos y en la contradicción todos falsos. Equivalencia lógica. Entonces, decimos que dos proposiciones son lógicamente equivalentes si tienen exactamente la misma tabla de verdad. Entonces, para simbolizar esto, se utiliza un símbolo parecido al bicondicional, simplemente tiene dos franjas, ¿cierto? Esa es la diferencia. Acá puse unos ejemplos de equivalencias lógicas. El más obvio, digamos que es la doble negación, como ya habíamos hablado anteriormente, y los otros los pueden comprobar, pueden hacer las tablas de verdad, que también es como un ejercicio, pues, constructivo a la hora de el estudio de la lógica. Al igual que en la matemática, la lógica tiene sus leyes. Entonces tenemos la ley conmutativa en el caso de la disyunción y la conjunción. Entonces, son lógicamente equivalentes, pues porque su tabla de verdad es la misma, en P o Q, o es lógicamente equivalente con Q o P, ¿cierto? También tenemos la propiedad asociativa, la ley asociativa, eh, igual que en matemáticas, súper fácil. Bueno, antes de continuar, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Se quedó en algo? ¿Quieren que vuelva a explicar algo? Listo, entonces igual el envío va a quedar guardado
por si quieren repetirlo. Tenemos la ley distributiva. Entonces, acá, digamos, tenemos P, O, Q y R. ¿Qué pasa? Vamos a distribuir la O y dejamos el que está en el medio de Q y R. Entonces, va a quedar una proposición de la forma P, O, Q y P, O, R. Igual pasa con la... Al contrario, o sea, si tenemos una proposición P, I, Q o R, entonces el resultado nos va a dar P y Q o P y R. Eso también es súper sencillo, es como cuando hacemos propiedad distributiva con multiplicación y suma. Leyes de Morgan. Esto es importante tanto para conjuntos como para lógica. Y es cuando negamos la disyunción o la conjunción. Entonces, si nosotros negamos la disyunción, nos va a quedar negadas, nos quedan negadas las dos proposiciones y cambia de una disyunción a una conjunción. Y del mismo modo, en la conjunción, si nosotros negamos una conjunción, nos va a quedar ambas proposiciones negadas y en vez de una conjunción, nos va a quedar una disyunción. Ahora, si nosotros negamos el condicional o el bicondicional, eh, pues nos va a quedar una expresión de esta forma. Si nosotros decimos no P, entonces Q, nos queda P y no Q. Es mucho más sencillo que solucionar la tabla de verdad de no P, entonces Q en algunos casos. Y si nosotros negamos el bicondicional, eh, queda casi igual, si se dan cuenta, solo que se niega alguna de las dos proposiciones. Puede negarse tanto la primera como la segunda. Listo, y ya como para ir finalizando, no quedan como muchas diapositivas, tenemos el tema de los cuantificadores existenciales y los cuantificadores universales. Entonces, las palabras todo, cada uno, todos y ninguno se denominan cuantificadores universales. Universales, ¿por qué? Esto se debe a que estas palabras abarcan todo un conjunto y no dejan por fuera ningún elemento, ¿cierto? Ahora, las palabras y frases como hay y al menos uno se conocen como cuantificadores existenciales. Listo. Entonces, el cuantificador universal se simboliza por una, no sé cómo se llama ese símbolo, la verdad. Es una al revés. Entonces, se lee para todo X, se satisface P de X. P de X es un predicado o es una proposición o lo que sea. Y en el cuantificador existencial se simboliza por una E como volteada. Entonces, esto se lee, existe un X que satisface, hay al menos un X que satisface. Sí, las frases que habíamos visto en la diapositiva anterior. Todo en el universal podría ser todo X satisface que. Listo, entonces tenemos acá algunas frases de cuantificadores existenciales y universales. Entonces, si nosotros decimos todos los hombres de esta clase son caballeros, estamos hablando de del cuantificador universal porque abarca todos los hombres de esa clase, o sea, abarca todo el conjunto. Todos los hombres de esta clase están inscritos en inglés 1, también abarca todo el conjunto. Ahora, si decimos algunos estudiantes de esta clase están repitiendo la materia, ya no es un cuantificador universal, sino es un cuantificador existencial porque nos indica que hay por lo menos un estudiante que está repitiendo la materia, ¿cierto? Y si decimos que ningún estudiante de esta clase utiliza tenis rojos, por ejemplo,
es un cuantificador también universal, porque estamos diciendo que todos no, básicamente, ¿cierto? Entonces, el todos no es lo que comúnmente nosotros diríamos ninguno. Disculpe, para decirle que si podría aceptar y deje entrar a un amigo que está esperando a que lo deje entrar. Creo que hay otro que necesita lo mismo. Hay varias personas afuera esperando. Kevin, ¿me podrías ayudar con eso, por favor? Bueno, igual la clase, o sea, faltan como 3 diapositivas, entonces si algo la clase va a quedar guardada. Sin embargo, yo ya le escribí a la persona que está como dejando ingresar a los demás que porfa los acepte. Dale, dale, tranquilo. Yo aviso en YouTube. Y eso. Listo, entonces continuamos. Los cuantificadores también se pueden negar. Entonces, cuando vamos a negar un cuantificador universal, la negación de para todo x se tiene el predicado P de x, existe un x para el cual no se cumple P de x. Y entonces lo vamos a poner en un lenguaje un poquito más, no sé, comprensible. Si nosotros decimos, eh, toda la gente de esta clase utiliza tenis rojos, la negación podría ser, existe al menos una persona de esta clase que no utiliza tenis rojos. Entonces se cambia el cuantificador universal por el cuantificador existencial y se niega el predicado. El predicado en este caso es que utiliza tenis rojos, ¿cierto? Eh, ¿Entendieron? ¿Tienen alguna duda al respecto? Sí, exactamente, Juan Sandoval. Digamos que también se podría decir, no todas las personas de esta clase utilizan tenis rojos, o hay al menos una persona de esta clase que no utiliza tenis rojos, o existe una persona de esta clase que no utiliza tenis rojos, pero básicamente es la misma idea. Entonces, si tienen alguna duda, me pueden decir. O sea, no preguntas, mentiras, sí les pueden salir preguntas de este tipo, pero no es tan común. Sin embargo, la lógica sale en todos los exámenes de la Universidad Nacional, les va a salir lógica proposicional y es importante que sepan hacer tablas de verdad, que sepan hacer, pues, las respectivas operaciones, que sepan jerarquía de, de, ¿de qué? De los conectivos, porque los colegios son malos. Bueno, negación del cuantificador existencial. Al igual que el cuantificador universal, la negación de el cuantificador existencial, como se pueden dar cuenta acá, es simplemente cambiar al cuantificador universal y negar el predicado. Se hace lo mismo. Si se dan cuenta en el anterior, si negamos el cuantificador universal, se cambia por el existencial y se niega el predicado. Es lo mismo. Entonces, la negación de existe
un X para el cual se tiene P de X va a ser, para todo X no se cumple P de X. Entonces les voy a dar un ejemplo. No sé, digamos que nuestro cuantificador existencial es, hay al menos una persona de esta clase que utiliza tenis rojos. Ok, dime. Kevin, pues es que no falta mucho, o sea, yo siento que no es como tan necesario, no sé qué opinan las demás personas. O sea, faltan como 2 diapositivas. Listo, entonces, para los que no alcanzaron a entrar, igual, o sea, para los que tienen amigos que no alcanzaron a entrar, igual les pueden decir que la llamada quedó en YouTube, entonces, pues, para que lo revisen. Y si tienen dudas, pues me pueden escribir a mí por WhatsApp o lo que sea. Listo, entonces, digamos en el cuantificador existencial. Entonces, estamos diciendo lo de, existe al menos una persona de esta clase que utiliza tenis rojos. Entonces, si nosotros queremos negar eso, vamos a cambiar el existencial por el universal y vamos a negar el predicado. Entonces, ahora va a ser, ningún estudiante de esta clase utiliza tenis rojos. Y entonces ahí ya estamos negando el hecho de que exista un estudiante de esa clase que utilice tenis rojos. ¿Sí queda claro? Listo, perfecto. Entonces ahí hay algunos ejercicios para que puedan simbolizar con cuantificadores existenciales, le pueden tomar pantallazos. Yo creo que en el transcurso de estos días estaremos compartiendo una imagen con las respuestas de este ejercicio en específico y, y ya. Listo, entonces eso es todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado. No sé. Bueno, la bibliografía, esto lo saqué de unos libros que aparecen acá y también de la página de el curso de matemáticas básicas de la Universidad Nacional. ¿Podrías pasar la diapositiva anterior, la de los ejercicios, por favor? Claro que sí. Listo, entonces mientras tanto pueden, no sé, si quieren darme alguna sugerencia, cómo les pareció la clase, les quedó todo claro. Listo, entonces ahí quedan. Yo les voy a compartir las diapositivas, se las voy a compartir por el grupo de WhatsApp y cualquier cosa me pueden escribir. ¿Listo?
Bueno, muchachos, como dijo el profesor, esto fue todo por el día de hoy. Realmente les pido muchísimas disculpas para contarles que, como les dije ahorita, esto es una prueba también para mirar si es posible transmitir de la manera en que lo estamos haciendo. Nos dieron algunos errores, pero de igual forma, cada día vamos a mejorar muchísimo más. Listo, entonces, Kevin, yo creo que ya podemos terminar la transmisión por YouTube. No sé.